Congresista Rondón. Por alusión, congresista Velázquez. Presidente, hay un congresista que siempre se refiere a los gobiernos anteriores y lo hago recordar que cuando dice que los gobiernos anteriores las instituciones se coparon por funcionarios, no recuerda que fue funcionario del fujimorismo. Y no fue por concurso público que entró a trabajar, sino porque fue funcionario de confianza. Bueno, quiero referirme a lo siguiente, señor presidente. Mi querido amigo, el presidente de la Comisión de Constitución tiene una obsesión por interpretar literalmente la Constitución y la sentencia del tribunal. Esa misma sentencia, ¿sabe qué dice? Y se la va a alcanzar. Esa misma sentencia dice, en efecto, precisamente después de los acuerdos logrados mediante la negociación colectiva, conforme a la legislación vigente, para los servidores públicos, los que tengan incidencia económica, se podrán autorizar y programar en el presupuesto. ¿Y sabe por qué? Por una sencilla razón. El convenio 151 fue ratificado por el Perú e incorporado en la Constitución de 1979. Y la OIT recogió las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, que estableció que el convenio 151 establecía que dentro de las condiciones de trabajo... Para culminar, por favor. Que dentro de las condiciones de trabajo estaba el concepto de remuneración. Pero bueno, yo he mostrado ejemplos de convenios, señor presidente, y lo que quiero decir es que le voy a alcanzar una copia ahorita al congresista presidente de la Comisión de Constitución para que pueda leer integralmente este laudo arbitral. Gracias. Gracias. Un momento, tiene una interrupción el congresista Otárola. ¿O le cede, congresista, la primera interrupción? No, ¿La pero yo usted? él me está concediendo interrupción a mí. Bueno, adelante, congresista Otárola. Bien, presidente. El congresista Rimanachín ha hecho una telenovela, un cuento. Se ha imaginado las conversaciones del presidente en Estados Unidos, pero ha hecho un cuento sin puntos y comas, mal inspirado porque, no, supongo que fue intermediario, traductor entre el presidente Ollanta y el presidente de los Estados Unidos. El decreto ley 26093 dado al gobierno de Alberto Fujimori decía: el personal en su artículo 2 que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior no califique podrá ser cesado por causal de excedencia. Eso no decimos ahora. Lo que estamos evaluando es los resultados. El resultado del trabajo de un servidor en un año. Y los buenos trabajadores van a ser promovidos. De ahí saldrá la meritocracia. ¿Qué malo tiene la meritocracia? Y los que no rindan esa evaluación no van a ser despedidos. Los que no rindan van a ser capacitados por el Estado. Se les va a fortalecer sus habilidades. Se les va a incentivar para brindar un mejor servicio al usuario. En ninguna parte del proyecto hay un dispositivo similar a este que yo he leído, que sí fue nefasto. 200.000 trabajadores a la calle, que como dije momentos atrás, Lima se llenó de taxistas porque no tenían otra... Congresista Castañeda, por alusión, y le pido no hacer referencia a ningún parlamentario. Refirámonos a ideas y no a personas. Muchas gracias, presidente. Presidente, comparto plenamente su opinión. Yo creo que este Congreso algo tiene que caracterizarse por el intercambio de ideas. Presidente, y que quede claro, no es que nosotros nos opongamos a las negociaciones colectivas de los trabajadores estatales. Lo que queremos es que estas negociaciones colectivas tienen que hacerse dentro del marco que establece la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, señor presidente. Presidente, dentro de lo que se puede negociar dentro de un convenio colectivo, digamos, dentro del sector privado, son tres cosas: remuneraciones, condiciones de trabajo y productividad. No se puede decir que las condiciones de trabajo están dentro de las remuneraciones, son conceptos totalmente diferentes. Las remuneraciones es lo que el empleador paga a su trabajador por la prestación del servicio y que es de libre disposición del trabajador. Puede ser en dinero o en especie, no importa. En cambio, la condición de trabajo se da justamente para cumplir la labor. Se hace esencial para el cumplimiento de la labor. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Puede ser que la ropa de trabajo, puede ser algunas condiciones especiales, la alimentación
la alimentación, cuando es indispensable para cumplir con el trabajo, también es una condición de trabajo. Pero decir que la condición de trabajo está dentro de la remuneración son conceptos totalmente distintos. Ahora sí, la condición de trabajo tiene una expresión monetaria. Yo puedo contabilizar, puedo valorizar cuánto me cuesta, digamos, que la ropa de trabajo, el casco, la alimentación cuando cumple la condición de trabajo, pero decir que son conceptos que podemos confundir, no. Son conceptos totalmente distintos, señor presidente, y lo que dice la Constitución, los tratados internacionales y la interpretación del Tribunal Constitucional es que los trabajadores del sector público solo pueden negociar condiciones de trabajo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Puede iniciar, congresista Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Hoy más que nunca siento en mis fibras cardíacas que debo decir el tradicional seres humanos. Y es que yo tengo que confesarles que soy un funcionario público con 19 años en el sector salud. Y con todo el respeto que me merece cada ser humano aquí y en el país, esta puede ser un intento a veces, entre comillas y con cariño, lo voy a decir, un engañamuchachos. ¿Y por qué? Porque para capacitar necesitamos una ley, para mejorar los saberes necesitamos una ley, para mejorar el clima laboral necesitamos una ley, para homologar necesitamos una ley. Estamos en un nuevo intento fallido. ¿Y por qué? Porque muchas veces se parte del menosprecio, se parte del ninguneo, de la satanización del empleado público. Y con una ley eso no se corrige. Le puedes pedir un mayor rendimiento a un trabajador que gana mal, que no la capacitas y que permanentemente lo maltratas. Eso no puede corregirse mediante una ley. Se parte mal, señor presidente, cuando se hace como una imposición. Se hace muy mal cuando a rajatabla se quiere aprobar algo. Se parte muy mal cuando se utiliza o nos utilizan para aprobar algo que ni siquiera hemos comprendido bien. Se parte muy mal cuando se ve solamente desde el lado económico y no desde el lado humano. Se parte mal cuando a alguien que ha ganado algo le quieres quitar ese algo. Con una ley no solucionamos el problema. El problema probablemente se resuelve si seleccionamos mejor, si capacitamos permanentemente. Recién así podríamos decir, voy a evaluar. Y en ese sentido no se soluciona con una ley. Y en ese sentido, ¿para qué muchas veces incentivamos este tipo de normativas que solo traen, en último de los casos, desasosiego en la gente? Hay mucha gente angustiada, nuestra propia gente del Congreso. ¿Acaso no son un buen soporte para nosotros? ¿Acaso no nos tienen las cosas al día, los papeles, las fotocopias, los servicios? ¿Por qué tenemos que generalizar? Y probablemente no sea el trabajador, porque en todo lado se cuecen habas. Probablemente sean los gerentes, probablemente sean los directores, probablemente sea la gente de confianza, que de repente no asume un liderazgo como el que debería ser. Y muchas veces la pita se rompe por el lado más débil. Por ello, señores congresistas, la gente del país hoy en día vive angustiada, vive sin poder muchas veces estabilizarse. ¿Por qué tenemos que generalizar? Díganme por qué. ¿Cómo le podemos exigir a un trabajador de salud que trabaja a los 4.000 metros de altura que pueda rendir bien si a veces no tiene los aditamentos, medicinas o equipamiento, o con 800 soles tenga que desempeñarse mejor? Entonces, por favor, esta ley deberíamos mejorarla, meditarla más. No puede de esa manera aprobarse. Y por ello es que definitivamente yo quiero
en esta alocución que no prejuzguemos, no generalicemos, que todos son malos, que todo está mal. Esa es una locura, no es así. En todo lado hay buenos congresistas, hay de los malos. Hay buenos médicos, hay de los malos. Hay servidores públicos buenos, hay de los malos. Y en ese sentido, yo creo que lo que sí tenemos que incidir es en seleccionar de aquí para adelante mejor. Capacitemos permanentemente mejor. Y entonces recién podemos hablar de estas reformas que a veces quiere cada gobierno sacarla. Quiere inflar el pecho diciendo yo he reformado, esto va a cambiar. No va a cambiar, señores, porque justamente estamos partiendo mal, estamos partiendo de prejuzgar mal, de meter a todos en un saco que no es el correcto, y lo que falla realmente son otro tipo de cosas. Por ello, creo, señores congresistas, que definitivamente esta ley tiene que discutirse más. Conversaba con mi colega Alberto Bengolea y decía, ¿qué va a pasar después cuando a alguien le quiten su estabilidad o pierda el trabajo? ¿Cuántas acciones de amparo? ¿Cuánto de todo esto? Y hablamos de pagar más las planillas. ¿Cómo van a ser? ¿Cuánto va a costar ese proceso? Entonces, en ese sentido, creo que esta ley amerita mucho más reflexión, mucho más interés, mucho más que discutir. Y creo que, señores, cuerpos y almas de este Parlamento, yo en esta ocasión, permítanme anticipar que yo no voy a aprobar esto en lo personal, no sé si mi bancada me siga, pero mis fibras cardíacas me dicen y algo me manda que aquí no hay una buena espina. Y quiero aprovechar estos últimos segundos, señor presidente, si me lo permite, en decir también un mensaje para esos trabajadores estatales, para esos trabajadores que nos están viendo y que muchas veces son resentidos, que se sienten mal pagados, pero que no hay ningún motivo para que maltraten a la gente y que por eso a veces por su comportamiento también hacen que gobierno a gobierno nos maltrate, que nos trate mal, que nos diga que no es así, que no se produce y todo lo demás. Entonces también que vaya una reflexión para ellos, que si nos portáramos mejor, que si atendiéramos mejor, seguramente que el país nos aplaudiría, se sentiría contento con nuestro trabajo. Pero en todo lado hay buenos y hay malos. Así que, señores congresistas, yo les pido una mayor reflexión en este proyecto de ley y que obviamente lo meditemos mejor, porque si no, más que bien, esas buenas intenciones podrían ser perversas intenciones. Muchas gracias, señor presidente. No estando el congresista Grandes, tiene la palabra el congresista Mendoza. Gracias, presidente. Sí, una interrupción me pide el congresista Lescano, presidente. Adelante, congresista Lescano. Señor presidente, yo le tomo la palabra al congresista Otárola. El congresista Otárola ha dicho que no va a haber despidos por evaluaciones y que los van a capacitar a los trabajadores y no despedir. Pero aquí en el dictamen dice otra cosa, artículos 26 y 49, que después de 2 evaluaciones donde se califique ineficiencia comprobada, el trabajador se va a la calle. Pero el congresista Otárola ha dicho no lo vamos a despedir. Consecuentemente, este texto hay que cambiarlo, porque hay un distinguido parlamentario del oficialismo que ha dicho no lo vamos a despedir, lo vamos a calificar, lo vamos a capacitar y de acuerdo a sus funciones lo vamos a reubicar para que siga prestando servicios al Estado. De tal manera que en la Comisión de Trabajo incluso se dice que no se va a despedir a los trabajadores por ineficiencia de la institución. De tal manera que, repito, al congresista Otárola le pedimos su apoyo para que ese artículo sea modificado. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Mendoza. Presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Condori, si usted lo permite. Congresista Condori. Presidente, yo quiero un poco que también se piense en lo siguiente. En realidad, las personas actúan de una u otra forma en función de un factor fundamental, el factor institución, el sistema de regulación, el marco legal, el régimen laboral, el sistema de incentivos económicos y no económicos, el sistema de remuneraciones, la diferenciación en los salarios. Eso
significa justamente un conjunto de normatividad. Yo veo, por ejemplo, cómo funciona una universidad privada y cómo funciona la universidad nacional. Marco regulatorio, normatividad. Cómo funciona el sistema de salud, que yo lo considero un poquito más eficiente que el sistema del Ministerio de Salud. Eso es normatividad, eso es régimen laboral, factor institucional, y eso es lo que estamos discutiendo. Yo creo que ahí necesitamos corregir nuestro pensamiento, presidente. Gracias. Puede iniciar, congresista Mendoza. Gracias, presidente. Quiero Perdón, volver... congresista Mendoza, reclama el congresista Otárola por alusión. Por alusión. Congresista Otárola, evite mencionar nombres, por favor, para no seguir con alusiones. Sí, muy breve, presidente. No hay evaluaciones, no hay exámenes, como hubieron cuando se despidieron 200.000 trabajadores y les tomaron exámenes por otras cosas menos para la función que cumplían. Acá se evalúa la función, quien cumple su función, quien asiste en el horario regular, quien no se escapa, quien no llega ebrio, quien se desempeña conforme a lo que requiere el público, obviamente tiene asegurada su estabilidad. Pero lo que no nos pida es pues que quien incumple, no asiste, no viene, quien coimea, que son los pocos, tenga estabilidad absoluta. Eso no, de ninguna manera. Pero yo quiero reivindicar al trabajador de la administración pública, que por poco sueldo ha contribuido al crecimiento y a lo que el Perú es hoy día. Por eso también nos oponemos a aquellos que han tenido el poco tino de maltratarlos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mendoza. Presidente, yo quisiera volver rápidamente, porque entiendo que ya el debate se está cerrando, sobre un punto que ha sido motivo de varias idas y vueltas, y este es el tema de la famosa negociación colectiva y su aplicabilidad a los trabajadores de la administración pública y sobre si se puede aplicar al tema de las remuneraciones. Y quiero recordar, presidente, que el convenio 151 de la OIT, ratificado por el Estado peruano, con lo cual es parte de nuestro bloque constitucional, dice clarísimamente que será obligación de los Estados promover la estimulación y el fomento del pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos. Por lo tanto, está totalmente fuera de discusión si la negociación colectiva aplica o no a los trabajadores del sector público. Pero más allá, presidente, nos recuerda, y me estoy remitiendo al documento que la OIT ha enviado al Congreso de la República y a las comisiones involucradas a pedido, presidente, de nuestra bancada, entre otros. Nos recuerda la OIT que al respecto del mismo tópico, según el convenio 154 de la OIT, está clarísimamente establecido que los funcionarios de la administración pública deben poder negociar colectivamente las remuneraciones. Yo sé que rápidamente me van a objetar algunos en el sentido de que el Perú no ha ratificado este convenio, el convenio 164. Efectivamente, presidente, y es una pena, hasta una vergüenza, diría yo, como Estado. Y qué pena, presidente, que nos estemos resistiendo a reconocer que la negociación colectiva debe incluir a las remuneraciones. Digo esto, presidente, ¿por qué? Porque según la OIT, la negociación colectiva de las remuneraciones de los empleados públicos se practica actualmente en casi todos los países de Europa, en casi todos los países de América, y en un número considerable de países de África, presidente, y en algunos países de Asia y Oceanía. Estoy segura, presidente, que muchos de esos países no gozan del crecimiento económico sostenido que tiene el Perú desde hace ya 10 años. Por eso pregunto yo, presidente, ¿de qué nos sirve entonces ese crecimiento económico si no nos va a permitir avanzar en materia de reconocimiento de derechos laborales, sino que nos va a obligar a retroceder y a conculcarlos? Esa es la pregunta de fondo, presidente, creo yo. Si vamos a avanzar o retroceder en materia de reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Nuestra posición, evidentemente, es de que se debe avanzar, presidente. Gracias, congresista Mendoza. Habiéndose agotado el debate, tiene la palabra el presidente de la comisión.
Congresista Bengolea, la palabra. Gracias, presidente. Disculpe usted, creí que todavía el debate continuaba, estaba esperando un momento para solicitar la palabra. Quería hacer algunos alcances al debate que se está realizando, dejando en claro que ha sido decisión del Pleno esta mañana el poner como principal comisión dictaminadora la de trabajo, razón por la cual me excuso porque el trabajo previo lo habíamos hecho considerando la de presupuesto. Estoy de acuerdo que es la de trabajo, pero quiero excusar porque básicamente las referencias que haré tienen que ver con el estudio de lo que ha sido el dictamen de presupuesto. Y le rogaré al de trabajo que en todo caso atienda alguna de estas sugerencias. Presidente, en su intervención, cuando estuvo aquí hace algunos minutos, usted hizo, me parece, correcta referencia a que esta norma lo que tiene que hacer es estimular a todos para que se incorporen a esta nueva ley y, por tanto, de lo que se trata es de igualar por arriba y no igualar por abajo. ¿Hizo usted alguna sugerencia que espero haya sido ya recogida por las comisiones, ¿no es cierto?, con respecto a igualar el tema de las CTS, por ejemplo, al 100%, porque si no, no tendrían ninguna lógica, ¿no es cierto? Los que hoy tienen al 100% no tendrían por qué irse a un régimen que les va a reconocer solamente el 50%. En esa misma lógica, presidente, creo que habría que pensar también en el tema de la liquidación para los que van a pasarse voluntariamente a este nuevo servicio civil, es decir, dar un tiempo, no sé si un año es un tiempo prudente o 6 meses o lo que se establezca, para que precisamente aquellos que quieran pasar tengan una liquidación especial, considerando que hay algunos trabajadores que no tienen, pues, por ejemplo, este CTS al 100%, y tal vez habría que contemplarlo en una nueva disposición complementaria, que por un tiempo prudente, 6 meses o un año, los trabajadores que desean pasarse tendrán estos beneficios que antes no tenían. Es decir, no es un derecho que tengan, pero reconocerles algún beneficio precisamente para motivarlos al cambio, que es lo que se quiere, que pasen. Segundo, presidente, el artículo 37 del dictamen de presupuesto, no sé qué es lo que contemple trabajo, dispone que le da a los trabajadores, es decir, que la prescripción para poder actuar reclamaciones de compensaciones y demás es apenas de 2 años. Me parece poco tiempo, presidente. En el sector privado son 4 años. ¿Por qué vamos a recortarle al trabajador público un derecho que tiene el trabajador privado? Yo propongo que en ese artículo 37 del dictamen de presupuesto, repito, no sé cómo aparezca en el dictamen de trabajo, pase a 4 años, igual que los trabajadores privados. Ojalá que esto pueda reconocerse, es decir, que no prescriben 2 años, que prescriben 4, que tenga tiempo el trabajador de evaluar, de trabajar, de mirar, de inspeccionar y de avanzar. Presidente, algunos temas más que me preocupan. El término del servicio civil que contempla el artículo 49 del proyecto alcanzado por presupuesto. Hay 3 situaciones que contemplan para dar fin al contrato de servicio civil que a mí me preocupan. El primero, me parece que es el inciso J, ¿no es cierto? Dice que es si es que no pasa el periodo de prueba. Y ahí tengo una solicitud previa. El artículo 72, precisamente, habla de que se requiere 3 meses de prueba. Pregunto yo, si ahora estamos hablando que todos van a ser incorporados después de un riguroso examen y demás, si se ganan el puesto en un examen, ¿es necesario el servicio de prueba? Dejo esa pregunta como una cosa previa. Habría que revisar el artículo 72. ¿Para qué lo sometemos a exámenes si después del examen le van a decir 3 meses de prueba? ¡Qué fácil! Así es como vamos a tamizar, presidente. Es decir, uno se gana el puesto en un examen y en los 3 meses lo cambiamos. Mira, es de otro partido, no me gusta, yo quería al otro, así que ya le dimos su examen, le dimos un mesecito, ahora fuera que quiero al mío. Entonces creo que eso habría que contemplarlo. No cabe periodo de prueba si estamos sometiéndolos a un examen para ganar el puesto. Por tanto, pido que ese artículo 72 de aquel proyecto sea retirado. Y me dicen que en trabajo está retirado. Perfecto, muchas gracias. Por tanto, si esto es así, eso motivaría inmediatamente a que se elimine el inciso J, me parece, del artículo 49, porque dice precisamente que el contrato de servicio civil termina con el periodo de prueba. Segundo, también debería eliminarse el siguiente artículo, presidente, que me parece que es gravísimo, artículo 49, inciso K, me parece que es, que dice que se termina el servicio civil por supresión de puestos, establece la posibilidad de algún avance electrónico, tecnológico, ¿no es cierto?, que suponga, qué sé yo, que una máquina haga el trabajo aquí de 100 personas, así que mañana el Congreso de la República echa a la calle a 100 personas porque hay una máquina que puede realizar su trabajo. Presidente, hemos vuelto a la revolución industrial, o sea, hemos retrocedido 150 años, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con la modernidad, con los avances y demás, pero de ninguna manera con los atropellos que eso pueda significar para el trabajo humano
que es el que dignifica a la persona humana y que es el que tenemos que trabajar. De manera que yo sí ahí solicitaría, por favor, que eso se retire, ¿no es cierto? Es el inciso K, me parece, del artículo 49, que habla de supresión de puestos. ¿En qué supuestos? Me pide una interrupción el congresista Iberico, presidente, mientras yo busco exactamente el artículo. Congresista Iberico. El riesgo, presidente, es que en efecto haya la supresión de determinado tipo de área, de puestos, y lo que se haga realmente es suprimir eso para inventar otro cambiando nombre, como por ejemplo se suprime el PRONA y se inventa Caliwarma. Entonces ahí despides a todos los que suprimiste y colocas a tus trabajadores en el puesto que acabas de inventar. O sea, puede ser una quimera eso de supresión de puestos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Para terminar. Una interrupción al congresista Elías Rodríguez, por favor. Congresista Elías. Señor presidente, ya casi terminando este debate, quisiéramos solicitarle, como aquí ya lo han dicho varios congresistas, este proyecto o dictamen es excesivamente reglamentarista y deja para el reglamento muchas cosas. Y esto sí no puede caminar así, señor presidente. Aguinaldos y fiestas patrias se establecerá por vía reglamentaria. La indemnización por cese injustificado debe establecerse en vía reglamentaria en el proyecto de la Comisión de Presupuesto. Y creo que a esta altura ya hemos tenido que cambiar, señor presidente, de que solo se puede calificar como personal de rendimiento distinguido hasta el 10%. Todo el mundo tiene derecho a progresar y pueden ser muchísimos más. Y por último, los trabajadores de servicios complementarios no pertenecen al Estado, son trabajadores cuya labor de repente no estamos valorando y no estamos dignificando. Señor presidente, si aquí, como se dice, vamos a uniformizar meritocracia, perfecto, pero con justicia, colegas congresistas. Para culminar, congresista Bengolea. Le voy a robar la mayor tolerancia, presidente. Fíjese lo que dice el artículo, dice supresión debido a causas tecnológicas, estructurales, organizativas. O sea, ¿se imagina lo que es eso? Yo repito, eso es volver a la revolución industrial. Por favor, a los que han hecho este dictamen, esto tiene que eliminarse. Esto creí que estaba largamente superado. Y por último, también el inciso L, que habla de extinción de entidad por mandato normativo expreso. ¿Qué se entiende por entidad? ¿Sabe por qué le digo, presidente? Porque pueden venir mañana un gobierno y decir, vamos a eliminar el programa Juntos. ¿Correcto? Lo eliminamos y vamos a hacer el programa Unidos. Entonces, como eliminamos el programa Juntos, votamos a todos y mañana traemos a lo del programa Unidos, que es el mismo proyecto, pero con personal que responde a nuestro partido. Eso hay que eliminarlo, presidente. Esas son malas formas de gestión pública que hay que eliminarlas. Yo rogaría entonces, resumiendo, que los incisos J, K y L sean suprimidos de ese proyecto. Presidente, disculpe usted, Presidente, perdone usted, por excepción el presidente de la Comisión de Trabajo me está pidiendo la palabra. Por tratarse de la última intervención y siendo el presidente de la comisión. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Bengolea. Simplemente yo comprendo que se haya venido con un mayor estudio de repente a la que supuestamente iba a estar como comisión principal. Y precisamente no da la razón en el sentido de que las comisiones tienen especialidades. Es evidente que quienes están en la Comisión de Trabajo tienen una especial sensibilidad respecto a los temas laborales. Por eso, permítame informarle al relato, a la representación nacional, se ha eliminado toda referencia al periodo de prueba en la Comisión de Trabajo. Porque es evidente que quien ya ingresó por un concurso público no tiene sentido que luego esté con periodo de prueba, porque es posible que pueda ser manoseado políticamente para sacar a quien no le convenga y meter a la gente que mejor le parezca. Eso, presidente, no es meritocracia. De igual manera, respecto a la supresión de puestos, también ha sido eliminado en el dictamen de la Comisión de Trabajo, eso no existe más. Lo que decía el congresista Elías respecto a que es demasiado reglamentarista, por supuesto, en el caso del dictamen de la Comisión de Presupuesto, se deja al reglamento que defina cuál será la gratificación de diciembre y de fiestas patrias. Eso no estamos de acuerdo, nosotros ya hemos planteado, puede cambiarse por cierto en el Pleno, pero la Comisión de Trabajo así ha decidido, de acuerdo al régimen de 728, que sea un sueldo por cada una de la ratificación. El Pleno decidirá si lo ratifica o no, pero dejar a que el reglamento, a que el ministerio de turno decida si le da 100, 200 o 500 soles, me parece definitivamente un exceso. De igual manera, lo del 10% también ha sido eliminado en la Comisión de Trabajo. ¿Por qué vamos a permitir que solamente hasta el 10% de los trabajadores que tengan una nota sobresaliente sean calificados como tal? Culmine, por favor.
hemos quitado ese límite, pero eso sí, tampoco estamos de acuerdo con quitar cualquier tipo de referencia a que los trabajadores que quieran mejorar tienen necesariamente que tener buenas calificaciones. Eso que se aprobó en trabajo y que lo expuse, sí he señalado que no estoy de acuerdo y estoy planteando públicamente al Pleno para poder rectificar ese exceso que me parece se aprobó en el dictamen de la comisión. Finalmente, presidente, usted me parece que no estaba presidiendo en ese momento, pero existe una cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez, en el cual se plantea precisamente para un mejor estudio de estos temas que pueda regresar a la Comisión de Trabajo para seguir, insisto, con el tema y el debate y el diálogo a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, congresista Bengolea. Ahora sí, para culminar. Sí. Bueno, solamente diré que con respecto a este límite del 10%, tampoco se trata de abrir la puerta y que pongamos a todos en esta situación, porque hay un tema de presupuesto también, congresista, que hay que contemplar. Entonces, en fin, acá hay dos propuestas diametralmente distintas, en donde creo que se han invertido los papeles, dicho sea el caso, presidente, ¿no? Yo bromeaba y decía, me parece que la bancada fujimorista responde a Mariátegui, pero a José Carlos Mariátegui, y la bancada de frente ahora responde a Mariátegui, pero a Aldo Mariátegui. Más bien hay una suerte de confusión ideológica, pero no importa, busquemos lo mejor para el país, ¿no? Una última precisión con respecto al dictamen de presupuesto que sí me preocupa, presidente, y llamo su atención al respecto. El artículo 52 de ese dictamen, no sé qué diga trabajo, señala que la compensación del funcionario público la fija el Consejo de Ministros a través de decretos supremos. Presidente, esto me parece grave. Le voy a explicar. El día de hoy, los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, reciben una remuneración en función a la unidad remunerativa del sector público, la URSP. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Consejo de Ministros sube la URSP, sube los sueldos de todos, desde el presidente, congresistas, ministros, todos los funcionarios públicos suben. Baja la URSP, todos bajan, ¿no es cierto? Es decir, todos van igual. Lo que aquí se está diciendo es que a partir de mañana el Consejo de Ministros va a poder fijar sueldos para cada uno por separado. De manera tal que mañana dice, los miembros del Tribunal Constitucional ganarán tanto, los congresistas ganarán cuánto, los ministros ganarán tanto, y así no funciona hoy el Estado, y me parece que esto sería mal. Hoy se fija una URSP, y se fija, por ejemplo, que el presidente de la República tiene 10 URSPs, los congresistas tenemos 6 URSPs, y así se fija toda la administración pública, de manera tal que los sueldos de nosotros, de los funcionarios públicos, es determinado de esta manera. Este cambio me parece fatal, creo que ese artículo 52 debería ser eliminado, porque además, presidente, yo sigo postulando y tengo un proyecto de ley de que aquella fórmula, como esta que se propone, viola la autonomía de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Y para terminar, presidente, una última consideración que está en el artículo 38. Presidente, y lo digo porque tengo un proyecto de ley presentado en ese sentido, y quisiera, si usted me permite, la atención un instante de los dos presidentes de comisiones, porque este es un tema que sí me parece importante. A los congresistas Josué Gutiérrez y Juan José Díaz, presidente, las pensiones no son remuneraciones. Las pensiones, presidente y señores presidentes, las pensiones son un derecho ganado. Un derecho ganado. La remuneración es lo que recibe un trabajador precisamente como remuneración de su trabajo. Por tanto, no es igual pensión y remuneración. Y por tanto, aquellas normas que establecen que no puede una persona recibir pensión y remuneración son normas, para comenzar, inconstitucionales y además injustas. Esa es la razón por la cual hace unos días este Congreso de la República aprobó una norma especial para policías y militares, que siendo pensionistas pueden recibir una remuneración del Estado cuando hacen trabajo. Bueno, ese mismo derecho de militares y policías lo deben tener los civiles, porque repito, pensión no es remuneración. Si una persona a través de 30 años de trabajo se ganó el derecho a una pensión, pues se lo ganó. Si luego de eso resulta que es un buen servidor público, y aquí se ha dicho, y usted lo dijo, presidente, y yo lo sostengo, que esta ley debe velar fundamentalmente por el beneficio del ciudadano, ¿queremos a los mejores en el servicio público o no? Bueno, si ese señor tiene 60 o 65 años y es el mejor en su trabajo, ¿lo queremos ahí o no? Si lo queremos, no hay por qué obligarlo a renunciar a su pensión, que realice su trabajo, y si realiza su trabajo, merece una remuneración. Y si ya se ganó su pensión, no hay ninguna razón para decirle, ah, no, renuncias a una o renuncias a la otra. No, señor, pensión no es remuneración. Pensión es un derecho ganado y remuneración es una retribución por el trabajo realizado. Por tanto, yo le ruego a la comisión presidida por el congresista Gutiérrez que elimine esa última parte del artículo 38. Me parece, por los gestos que estoy recibiendo, que el congresista Díaz ya la habría eliminado de su dictamen. De manera que con eso cierro, porque además, le anuncio, presidente, yo he presentado ya un proyecto de ley en ese sentido, en el sentido de eliminar esta disposición legal
irrita, inconstitucional, que impide que los pensionistas puedan además recibir remuneración del Estado. Gracias, presidente. Gracias. Antes de darle la palabra al congresista Díaz Dios por un tema de precisión, anunció que inmediatamente después se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Chávez Cosío para que el proyecto regrese a la Comisión de Trabajo. Esa es la cuestión previa que se va a consultar inmediatamente después. Congresista Díaz Dios. Gracias, presidente. De manera de ampliar un poquito más, nada más lo dicho por el congresista Bengolea. En primer lugar, cuando referíamos a quitar el límite del 10%, no significa que van a haber aumentos ilimitados, significa que se van a poder distinguir o reconocer a los trabajadores, no necesariamente con tema presupuestal. Por otro lado, respecto a lo que bien ha dicho, la diferencia entre naturaleza remunerativa y la naturaleza previsional entre sueldo y pensión es algo que en la Comisión de Trabajo lo tenemos muy claro y precisamente por eso se ha retirado cualquier tipo de mención a esta prohibición de cobrar pensión y cobrar sueldo. Son naturalezas absolutamente diferentes y que lamentablemente en el país se ha venido aplicando de manera incorrecta, de repente quizá por no tener el tema estudiado por especialidades. Entonces, presidente, simplemente con esa precisión agradezco que haya anunciado ya la votación de la cuestión previa a la congresista Marta Chávez. Gracias. Marcar asistencia, señores parlamentarios. ¿Estamos en votación? Estamos en votación de la cuestión previa. Al finalizar la votación le doy la palabra. Congresista Lescano, votamos y le doy la palabra. Vamos primero a votar la cuestión previa planteada por la congresista Chávez. A ver, hable, congresista Lescano. Muy brevemente, señor. El presidente de la Comisión de Trabajo ha pedido que se vote la cuestión previa de la congresista Chávez. Lo propio, lo adecuado es que si el presidente de la Comisión de Trabajo ha presentado el dictamen de la Comisión de Trabajo, debía pedir un cuarto intermedio. Pero no que se vote, señor, congresista la cuestión previa. Congresista porque Lescano. se supone... Congresista Lescano, este es un pedido de una parlamentaria, la congresista Chávez, que ha planteado una cuestión previa para regreso a comisión. Y este es el estadio para votar esa cuestión previa. Marcar asistencia para proceder a votar. Estamos en votación de su cuestión previa, congresista Chávez. A ver, denle la palabra. Marcar asistencia. El propósito, señor presidente, de la cuestión previa es que este tema sea mejor analizado. Ya hemos decidido que la Comisión de Trabajo sea la comisión principal. Por lo tanto, si se aprobase esta cuestión previa, todo el tema pasa y el dictamen de la Comisión de Presupuesto tiene que esperar al dictamen que emita la Comisión de Trabajo, porque no hemos dispensado del dictamen de la Comisión de Trabajo, que es la comisión principal, el tema. Entonces, que quede eso claro. Esta cuestión previa jala de alguna manera, por decirlo de la manera más cotidiana posible, o paraliza el tema hasta que sea determinado nuevamente por la Comisión de Trabajo. Eso quiero que quede claro, presidente. Gracias. Está claro. Cerrar asistencia, señores. Asistencia cerrada. Ya estamos al voto. Asistencia cerrada, señores. Congresista Alcorta, es preciso. Gracias, presidente. Solamente dejar bien claro qué es lo que vamos a votar en este momento. Se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Chávez para que el proyecto regrese a la Comisión de Trabajo. Eso es la cuestión previa. Han registrado asistencia 90 señores congresistas al voto.
Marcar votación. Congresista Acuña, Benítez, Elías Ábalos, Gagó, Melgar, Zamudio, Carrillo, Coa, Angulo, Anicama, Apaza. Se va a cerrar votación. Están en estos momentos la representación nacional en votación de la cuestión previa planteada Votación por cerrada. la congresista Marta Chávez a fin de que el proyecto de ley 1846 sobre el servicio civil retorne a la Comisión de Trabajo para un mayor estudio. Han votado a favor 26 señores congresistas, 60 en contra y una abstención más. Pérez Tello de Rodríguez, rojo. Grandes, rojo. Díaz Dios, Grandes, verde. Díaz Dios, verde. Chacón, verde. Bengolea, rojo. Baqueli, verde. ¿Alguien más? García Belaunde, rojo. Inga, rojo. Damer, abstención. Pari, rojo. Coari, rojo. ¿Alguien más? Becerril, verde. Pariona, verde. Cama, verde. Votación final. ¿Perdón? 32 a favor. 66 en contra. 2 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Congresista Gutiérrez, tiene la palabra. Congresista Gutiérrez, tiene el uso de la palabra. Ya hizo uso de la palabra el presidente de la Comisión Principal, Díaz Dios. Luego tiene el uso de la palabra el presidente de la segunda comisión, que en este caso es usted. Gracias, presidente. Lo único que solicito es que se someta a votación. Muchísimas gracias. Perfecto. Congresista Díaz Dios. Congresista Díaz Dios, va a hacer uso de la palabra. Vamos a proceder a votar caso contrario. Tiene la palabra el congresista Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. Agradeciendo la colaboración y atención de los señores parlamentarios, pedimos que se vaya al voto. Muy bien. Marcar asistencia para proceder a votar. Es el texto de la Comisión de Trabajo. Acaba de señalar el presidente de la Comisión que va al voto. Eso es potestad del presidente de la Comisión de Trabajo, señor. Al voto por parte de la representación nacional el proyecto de ley del servicio civil. El presidente de la Comisión de Trabajo ha pedido que vaya a votación. El texto que está en el dictamen de la Comisión de Trabajo. Se entiende que es el dictamen que está en la Comisión de Trabajo. Marcar asistencia para proceder a votar.
El presidente está pidiendo la palabra, luego el vicepresidente. Dale el uso de la palabra al congresista Díaz Llor. Gracias, presidente. Vamos a pedir 1 hora de cuarto intermedio para poder recoger los aportes de los colegas. Bien, se abre cuarto intermedio a pedido del presidente de la Comisión de Trabajo. Siguiente punto. De la Comisión de Economía, proyecto de ley 2387, se proponen medidas para la facilitación de la inversión privada y la eliminación de las barreras burocráticas a la actividad empresarial. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 2387, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone la ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. La Junta de Portavoces, con fecha 26 de junio del 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso. Tiene la palabra el congresista Andrade Carmona, presidente de la Comisión de Economía. Gracias, señor presidente. Como bien ha mencionado usted, tenemos aquí el proyecto de ley de la Comisión de Economía que viene por iniciativa del gobierno con carácter de urgencia. Como bien es el tema, es la ley de modificación de diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. El Pleno, en la sesión anterior, por unanimidad decidió mandarlo a la Comisión de Economía. El día de hoy nos reunimos y tuvimos la visita o la invitación del ministro de Economía, el cual estuvo sustentando en el Pleno, en la reunión del día de hoy, el proyecto. Y uno de los temas claros es que queremos seguir fortaleciendo el crecimiento económico del país. El Perú requiere mantener una tasa de crecimiento de la economía para reducir la pobreza. Y para reducir la pobreza en 1% se necesita crecer en 2.5% del Producto Bruto Interno. Para mantener el crecimiento y no depender de los precios internacionales, necesitamos mejorar nuestra productividad y competitividad. Para eso están proponiendo diversas medidas para incrementar la productividad y la competitividad. Y tenemos pues medidas de simplificación administrativa. Por ejemplo, la eliminación de barreras burocráticas que afectan la competitividad. Para que la Comisión de Indecopi pueda sancionar al funcionario que es renuente a eliminar las barreras burocráticas declaradas ilegal por el Indecopi. Tipificar supuestos específicos de barreras burocráticas que puedan ser declaradas por la Comisión. También participación de asociaciones de consumidores, empresarios y entidades públicas para poner en conocimiento del Indecopi las barreras burocráticas. Con esta medida se pretende que ya el Indecopi no esté esperando las denuncias de las diversas entidades, sino puedan actuar de oficio, y eso es un gran avance que se estaría dando con esta medida. Otra de las medidas de simplificación de autorizaciones municipales y habilitación urbana, para que las autorizaciones para realizar obras de servicios públicos en las vías públicas se reduzcan de 30 a 5 días, y para que en las edificaciones con más de 5 pisos participe el INDECI con la colaboración del Cuerpo de Bomberos, porque había duplicidad de funciones. También tenemos pues la aprobación automática para las habilitaciones urbanas y edificaciones para proyectos de inversión en servicios públicos esenciales o infraestructura pública, caso de puertos y aeropuertos, etcétera. Y también para que en obras de servicios públicos esenciales o infraestructura no se requiera efectuar aportes, porque este tipo de obras no lo requieren.
otra de las medidas para la agilización de los mecanismos de obras por impuesto, tendríamos pues primero la ampliación del ámbito de la ley de obras por impuestos para cualquier proyecto de inversión pública, no solo infraestructura. Segundo, tendríamos los certificados de inversión pública sean negociables para que participen más empresas. Tercero, ampliar el mecanismo de financiamiento no solo con canon, regalías, sino con transferencias por fondos. El ejemplo, el fondo Mi Riego. Un cuarto tema sería incluir el mantenimiento de una obra pública dentro del mecanismo de obras por impuestos. Incluir también a las universidades dentro del mecanismo de obras por impuestos. Las medidas para el impulso del desarrollo productivo y crecimiento empresarial, tendríamos el criterio para definir a la micro, pequeña y mediana empresa, de acuerdo a sus ventas y no al número de trabajadores. Ese es un gran cambio que se está haciendo en la medida que ya no va a depender del número de los trabajadores, que a veces estamos limitados a 10, 15 trabajadores, y eso hacía pues que no quisieran dejar la categoría por los beneficios que tenían. Ahora se están pasando al volumen de ventas. Para las microempresas se pone 150 unidades impositivas tributarias, más o menos 555 millones de soles. Para las pequeñas empresas el límite sería dentro de las 150 y las 1.700 unidades impositivas tributarias, es decir, se irían hasta 6.290.000 soles. En las medianas empresas se iría de 1.700 a 2.300 unidades impositivas tributarias, y eso equivaldría pues a 8.510.000 soles de ventas en el año, para ser consideradas dentro de las medianas empresas. Las medidas de acompañamiento laboral y tributario. El tratamiento especial para las microempresas en materia de infracciones laborales y tributarias formales para acompañar su crecimiento. El crédito tributario por gastos en capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas podría ser considerado. También otra de las medidas para el impulso al desarrollo productivo y crecimiento empresarial, tenemos como tercer punto las facturas comerciales negociables para las micro, pequeñas y medianas empresas, a efecto de que las facturas que emitan por las ventas que efectúen puedan ser descontadas y así obtener más liquidez. Y otro de los temas que implican estas medidas es la deducción de gastos en proyectos de investigación científica. Se encuentra pues vinculados o no al negocio para promover nuevos emprendimientos. También, ya prácticamente para concluir, tenemos pues que el quinto tema sería la ampliación para la adecuación de las microempresas de la ley 28015, que implica que el régimen laboral especial de las microempresas que están por vencerse este 3 de julio, de aquí a unos días, se amplían por 3 años para que se adecúen al decreto legislativo 1086. Gracias, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Damer, firmante del dictamen en minoría. Señor presidente, señores congresistas, hemos presentado un dictamen en minoría que solicitamos pueda ser repartido al Congreso. Quisiera saber si ha sido repartido, si lo tienen los congresistas. Señor presidente. En este momento se está distribuyendo el dictamen en minoría, teniendo en cuenta que ha sido presentado hace pocos momentos. Pero entiendo que ningún congresista lo tiene. Si usted gusta, esperamos que terminen de repartirlo para... Como yo soy nuevo en el Congreso en esta oportunidad, señor presidente, quisiera saber si es reglamentario que se pueda debatir sin que los congresistas tengan el dictamen en minoría. Está repartido, congresista. El dictamen me señalan que ha sido entregado hace pocos momentos. Si lo hubiese entregado con mayor tiempo, seguro ya lo tendríamos repartido. Entiendo lo del tiempo, señor presidente. El dictamen ha sido entregado 7:50, es decir, exactamente hace 10 minutos. Eso es el motivo de que todavía no tengan en su mano los parlamentarios el dictamen a distribuir. Señor presidente, a mí me entregaron anoche el dictamen en mayoría a la noche. En la mañana vino el ministro de Economía, lo discutimos y estoy presentando el dictamen en minoría 24 horas de tener el dictamen en mayoría. Perdón, de tener el proyecto de ley. Entonces, hay una correspondencia de tiempo. No sé además cuánto tiempo tengo para hacer
la sustentación del dictamen de minoría. Tiene el tiempo que necesite, congresista Dame. Ese es el procedimiento señor presidente. Presidencia. Muchísimas gracias. Gracias por su consideración. Este proyecto de ley que ha sido presentado con carácter de suma urgencia, yo diría casi precipitación, corresponde a tres temas que son marcadamente distintos. Hay un tema que es el tema vinculado a determinadas facilidades para que algunos procesos de inversión puedan caminar y simplificarse. Respecto a eso, básicamente es precisión de algunos plazos, poner plazos más cortos, casi todos vinculados a procesos que decide el Estado para que el inversionista privado pueda actuar. Muchas de esas facilidades pudieron haberse dado por decreto supremo, no eran necesariamente incluidas en el proyecto de ley. Ciertamente lo refuerza que el proyecto de ley los considere, pero eso no es lo fundamental del proyecto de ley. El proyecto de ley tiene además disposiciones en relación a los gobiernos regionales y municipales, que no van a lo fundamental de la política de los problemas de inversión, que son justamente aquellos que dificultan que estos gobiernos con el sector privado puedan invertir en regiones y municipalidades. Lo fundamental del proyecto de ley tiene que ver con la urgencia por la cual se está presentando y aprobando. Y esto es, se ha asumido, y el propio ministro de Economía lo ha fundamentado, que hemos entrado en un nuevo periodo de enfriamiento global y de acercamiento a una crisis interna nacional. El enfriamiento global tiene que ver con lo que está en el programa multianual aprobado por el MEF y con lo que el propio presidente de la República ha anunciado. Esto es, que a nivel internacional se ha reducido el precio de las materias primas, que al reducirse el precio de las materias primas se reducen los ingresos en el Perú y que tenemos problemas con nuestros mercados potenciales o con los mercados actuales con los cuales estábamos trabajando en el país. Ese problema internacional significa que el Perú afronta problemas económicos que van a llevar a modificaciones, y siendo la modificación principal la necesidad de elevar la productividad. Siendo esa la modificación principal de la política interna, el proyecto de ley lo que hace es establecer como elemento fundamental de elevación de la competitividad y de la productividad la generalización de una precarización del empleo. Aquello que el presidente singular que tiene ahora la CONFIEP pidió, que le rebajen el impuesto a la renta de 30 a 20% y que generalicen los regímenes laborales textil y agroindustrial para todo el país, es lo que este proyecto está haciendo. Y lo está haciendo de una manera que afecta sustancialmente todos los derechos laborales y convierte al país en un país supuestamente de micro y pequeños empresarios sin derechos y con un régimen que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional peruano y que significa volver a un régimen premoderno, al régimen de los estamentos en el sistema de trabajo. Voy a explicar al respecto por qué sustento en esto el dictamen de minoría. Quiero mencionar con claridad las cifras que el ministro no pudo desmentir en la comisión, que reconoció que eran ciertos, en los cuales, por ejemplo, ¿en qué consiste la esencia del proyecto? La esencia del proyecto dice que hay que reformular el concepto de lo que es pequeña y mediana empresa. Y para reformularlo, no hay que basarlo en la cantidad de trabajadores que tiene la